Te invito a cerrar tus ojos y vamos a encomendar estas palabras al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos en tu casa. Gracias, Padre, porque tú, Señor, le pusiste este momento, Padre, para estar en este lugar. Esta hora precisa, este día, Señor. Tú, Señor, lo hiciste así, papá. Por eso hoy te encomendamos, Padre, nuestras vidas en tus manos y que esta palabra llegue, Señor, a nuestros corazones y que lo podamos poner por obra también, que tú abras nuestro entendimiento, que lo podamos entender y aplicarlo, Señor, a nuestra vida diaria, Padre. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche, Señor. Sé que todo, Señor, está bajo tu control. En el nombre de Jesús, amén. La palabra que les quiero compartir hoy se encuentra en Génesis 30, versículo 25. Eso que tienen su Biblia. Y la palabra, muchos capaz que la conocemos ya, dice, en esta versión dice, tretas de Jacob y de Labán. Dice, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, y dame a mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hacé yo ahora gracia ante tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré también por mi propia casa, dice. ¿Cuándo trabajaré por mi propia casa también? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo al pasar por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, esto será mi salario. ¿No? Hasta ahí. ¿Qué pasaba en esto? ¿No? Jacob quería volver a su tierra con su familia. No, hasta ahí estamos, ¿no? Y quería trabajar ya por su propia casa. Esto es lo que estaba pasando. Pero en la llegada de Jacob a la vida de Labán, que era su suegro, ¿no? Dios lo empezó a bendecir. Empezaron a crecer el ganado, las ovejas, porque esto es lo que hacía Jacob. Le cuidaba las ovejas a su suegro, ¿no? A Labán. Este es Labán, su suegro, y Jacob es su yerno. Para muchos capaz que no conocen esta historia, pero Jacob trabajó para tener a su esposa, ¿no? 7 años, y bueno, la verdad que le hicieron una trampa a Jacob y le dieron a Lea. Él quería por Raquel y le dieron a Lea. Después tuvo que trabajar otros 7 años más y le dieron a Raquel, porque era así en ese entonces la tradición. Pero bueno, Jacob no lo sabía y fue como engañado. Ahora vemos acá que Jacob quiere irse ya con su parentela, irse a la casa de sus padres, pero bueno, tiene esto que le dice Labán, que se quede porque su llegada lo había bendecido. Ahora bien, hicieron como un trato, ¿no? De que tales animales que nacían, que salían los manchados, y todo eso iba a ser para Jacob. Pero ¿qué pasaba? ¿No? Ese iba a ser su salario, así dice, como su ganancia. Pero lamentablemente, si leemos más adelante, Labán siempre lo engañaba, ¿no? No le cumplía ese trato que habían hecho en palabras. Siempre terminaba siendo engañado por Labán.
Y quiero que leamos en el capítulo 31 dice: Oí Jacob la palabra de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era nuestro, de nuestro padre, y de lo que era de nuestros padres ha adquirido toda esta riqueza. Mira también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para poner como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Cuántas veces le cambió el salario? 10 veces. O sea que todas las veces le cambiaba, ¿no? Es que la verdad que este Labán era bastante complicado, ¿no? Siempre lo terminaba engañando, ¿no? Y ¿saben qué? Lo que yo aprendía de esta historia es que este Labán no reconocía el trabajo que estaba haciendo su yerno Jacob. Porque ustedes pueden ver, y acá en la historia cuenta de cómo él trabajaba, cómo trabajaba Jacob el campo, las ovejas. Dice que no se quedaba con ninguna oveja. Aún se hacía cargo de las que morían. Y no le decía, aún él mismo las pagaba, dice que le cobraba, si alguna la mataba un animal, se las cobraba. Miren lo bravo que era este Labán. Y así todo, Jacob nunca le tocó nada de su rebaño. Trabajó como honradamente. Y esta es una palabra que a mí me enseñaba de que Dios realmente nos honra cuando nosotros honramos a Él en nuestro trabajo. No solamente en el ámbito eclesiástico acá, Dios nos honra, sino también cuando nosotros lo honramos afuera, ¿no? En nuestro trabajo secular. Porque dice que Jacob no se quedaba con nada, no se quedaba con nada de lo que no era suyo. Pero siempre tenía que le quería truncar, digamos, ¿no? Lo que Dios lo bendecía, porque dice que a Jacob le crecía más el ganado. En cambio, no, a Labán no. Pero le cambiaba a propósito. Y por más que algunas veces nos pase, ¿no? En el medio de los trabajos, que nos quieran boicotear, por decirlo así, si Dios dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. ¿Amén? Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Amén? ¿Lo creen? Si nosotros trabajamos honradamente en nuestro trabajo, el Señor nos va a bendecir, porque lo estamos haciendo bien. Hay algo que hace mucho tiempo atrás, mi esposo empezó a trabajar 3 días en el trabajo que tiene ahora. Trabajaba los fines de semana, después le pusieron viernes, sábado y domingo. Y algo que el Señor nos había enseñado a nosotros es hacer bien el trabajo. Por más que haya sido 3 días que trabajaba él, yo le decía a mi esposo: vos hacé lo mejor sanguchito que tengas que hacer, pero por más que sea un sanguchito, hacelo bien, porque eso van a ver tu trabajo. Después, muchas veces gente se queja porque ponen en puesto a otra persona, pero capaz que esa persona se vive quejando y no hace bien el trabajo, ¿no? Pero el Señor bendice cuando vos estás haciendo bien tu trabajo. Amén. Ahí es cuando Dios te va a honrar. Porque por más que te digan, no, pero si igual, si llegan todos tarde, vos sos responsable y llegás temprano, ¿no? Y el Señor te honra. Te honra porque no es porque llegás tarde, sino el llegar temprano es ser responsable. Uno muestra responsabilidad. El hacer el trabajo bien es nuestra responsabilidad, ¿o no? Uno después puede decir algo y va a tener valor su palabra, porque uno está trabajando como Dios dice que tengamos que trabajar, ¿no? Honradamente. Entonces Dios nos honra a través
no del trabajo. Y me acuerdo que yo le decía eso a mi esposo. Después, bueno, ya le empezó a trabajar más tiempo, ¿no? O sea, empezó a trabajar toda la semana. Pero después de trabajar tanto tiempo, había un compañero que siempre que tenía antigüedad en el trabajo y le decía, y le mostraba siempre cuánto cobraba, ¿no? Y le decía siempre, yo, mirá cuánto cobré. Y mi esposo es una persona, sinceramente, es una persona muy responsable en su trabajo. Ya él es así de hacer bien el trabajo, de cumplir, más allá de que yo le podía decir y motivarlo por ahí. Ya es su esencia ser así, de trabajar así. Y bueno, mi esposo dice, yo no le voy a decir cuánto cobro, no quiero decirle, a mí no me gusta estar mostrando y andar diciendo que tengo cuánto gano, aunque él ganaba más en ese tiempo, ¿no? Este hombre. Entonces ve la supervisora de él el trabajo de mi esposo. Y dice, y habla con, no sé qué es el gerente, no sé, habla con uno superior y le dice, no puede ser que este muchacho esté ganando menos y este esté ganando más, siendo que esta persona me trabaja muy bien, es cumplidora en el horario, hace todas las cosas que yo le pido. ¿Cómo puede ser que esta persona esté cobrando menos y este que está hace años y ya no está trabajando como tendría que trabajar por la antigüedad que tenía, ya creería que tenía que hacer las cosas así nomás, está trabajando así y cobre de esa manera? Entonces habló con este hombre y reconocieron el trabajo de mi esposa y le aumentaron el sueldo aún más de lo que cobraba el que tenía mucha antigüedad. Fíjese usted cómo Dios nos honra, ¿no? Cuando nosotros lo honramos a Él en nuestro trabajo. Amén. Cuando nosotros nos comportamos como hijos de Dios en nuestro trabajo. Amén. Porque nosotros somos representantes de Dios en todos lados, no solamente en una iglesia. Nosotros somos representantes de Dios también afuera, con los compañeros de trabajo, ¿no? Y el Señor nos honra. Mire cómo honró a este hombre Jacob. Y lo tenemos acá en la Biblia, no es algo que yo le estoy diciendo que algo que está fuera de lo que dice la palabra. Acá lo está diciendo la palabra de Dios. Dice en el capítulo 31, versículo 38, miren. Jacob se quería ir. Cuando Jacob se quería ir a la casa de sus familiares, porque Dios le había dicho, ¿no? Que se vaya a lo de su padre. Pero, bueno, tenía esto con su suegro. Y lo que dice así, que Labán tuvo un sueño, porque Jacob se estaba huyendo, pero Labán tuvo un sueño y mire, Dios intervino. Dios intervino en la vida de este hombre, que era un engañador, que le robaba también, que quería de ahí boicotear lo que Dios le estaba dando, pero lo que Dios te da, hermano, por más que te quiera meterse el hombre, Dios te lo va a dar igual. Amén. Porque Dios así lo dispuso. Si vos honras a Dios, Él te va a honrar. Y lo que es tuyo porque Dios así lo quiso. ¿Amén? Entonces este hombre tuvo un sueño y Dios le habló. A ver, tocó el corazón de este hombre. Imagínense lo que hace Dios, ¿no? Porque también en el trabajo de mi esposo tocó el corazón de esa supervisora. Hasta de una persona inconversa. Dios toca el corazón. ¿Amén? Y dice que lo quiso ir a perseguir, pero Dios ahí tocó el corazón de Labán y no le hizo nada a Jacob. Pero miren lo que dice en el versículo 38, capítulo 31, dice: esto le decía Jacob a Labán: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Imagínense lo que le está diciendo. Qué honestidad que tenía, ¿no? Dice: nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagué el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Dice: así
He estado 20 años en tu casa, 14 años te serví con tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, escuche bien esta parte, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¡Wow! ¿No lo que dijo? ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremenda palabra! ¿Cuántos años? Decir, 20 años, ¿no? Sufriendo, padeciendo ahí, pero el Señor ve todas las cosas, hermano. Él sabe recompensar. Él sabe recompensar. No solamente económicamente, sino también cuando uno trabaja para el reino del Señor, también sabe el Señor reconocer, recompensar ese trabajo, ¿no? Yo digo que Dios no es que solamente nos recompensa allá en el cielo, sino nos recompensa acá en la tierra, porque todo lo que sembramos nosotros lo vamos a cosechar. Amén. Entonces Dios cumple con su palabra, porque Él no se puede negar a sí mismo, y Él es justo. Él es esa palabra. Él nos está diciendo en este día que Él vio tu aflicción, que vio todos los años trabajados, ¿no? A esta casa, vio todos los años, los esfuerzos, todas las cosas que pasaste, que pasaron, pero Él sabe recompensar. Él vio la aflicción, Él vio todo y Él sabe recompensar. Amén. Él te va a honrar. Él va a levantar tus manos y Él da la paga. Amén. Pero el hombre capaz que no, o no se dé cuenta, pero Dios sí. Dios lo ve todo, ve tu corazón, tu disposición, el tiempo. Muchas veces no somos los que salimos en las fotos, ¿no? A mí igual no me gusta salir en las fotos, pero muchas veces no somos los que salimos en las fotos, pero el Señor sí, nos tiene ahí marcados. El Señor sí nos sacó las fotos. El Señor sí sabe el trabajo, el tiempo que pasaste, las horas, el cansancio, muchas veces lo que tuviste que dejar. El Señor lo sabe y Él sabe recompensar. Esta palabra a mí me llegaba porque este hombre le contó y le dijo todas las cosas que estaba viviendo, como que se descargó con la mano y le dijo 20 años te serví. No, y así muchas veces nos pasa con el Señor. Señor, esto, la verdad que tanto me esfuerzo y no estoy viendo la recompensa, pero quédate tranquilo que Dios sí lo ve. Dios sí ve lo que haces. Ahí en los secretos, ahí donde nadie, por ahí no necesitamos igual aplausos, pero por ahí muchas veces queremos que nos digan, bien, lo hiciste bien, ¿no? Pero el Señor sí lo ve. Él reconoce el esfuerzo, ¿no? Más si lo hiciste para agradarle al Señor. Si lo hiciste bien, si lo hiciste con el amor, si lo hiciste honrando a Dios, Él sabe recompensar, ¿no? Él sabe recompensar todos sus años de esfuerzo, ¿no? Por eso hoy quiero compartirte esta palabra. Yo no soy muy extensa, no, pero esta palabra llegaba a mi corazón. El Señor me hablaba a mí primero y me enseñaba. Y yo decía cuando leía esta palabra, gracias Dios, porque vos me enseñaste. Hermano, cuando usted no sabe de finanzas, no sabe cómo hacer, venga la palabra de Dios, sabe cómo Dios le va a hablar. Y va a llorar en la presencia de Dios con la palabra. Es la mayor profeta. El Señor le va a hablar. Y ahí puede ver la fidelidad de Dios con nosotros, ¿no? Que Él está en todo momento. Él está a nuestro lado. Un día me preguntaba, mi hijo, estábamos ahí charlando y me dice, mamá, ¿Dios está escuchando esto que estamos hablando? Claro que lo está escuchando. Aun cuando planifican en tu contra algo para hacer, Dios lo está escuchando, quédate tranquilo, que Dios lo está viendo. Y Él va a deshacer toda artimaña del enemigo. Y vos vas a salir victorioso. Y vas a cantar victoria, porque el Señor te va a reconocer. ¿Amén?
quiero leer que enseguida el versículo 43 dice, miren lo que le dice este hombre Labán. ¿Puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros. A ver si no me pasé. Ah, no, 43, me había pasado. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío, le dijo. ¡Ah! Encima que este hombre había trabajado tanto, Jacob trabajó tanto, viene y le dice que eso es de él, ¿no? No reconocía, miren lo terco, ¿no? Al punto de decirle que si uno vendió algo, ¿es suyo? Claro que no. Este hombre lo que hizo es vender a sus hijas, porque Jacob trabajó, así que él las compró. Y aún a los nietos se quería jactar y decir que eran suyos, ¿no? Y no eran de él. Y muchas veces nos pasa esas cosas, ¿no? Que hasta por ahí nos pueden llegar a decir que todo lo que trabajaste es gracias a mí, gracias a que... No, es gracias a Dios. Todo lo que... Y si Dios me honró y ahora me está bendiciendo, es porque Dios vio mi esfuerzo y el trabajo que hice, ¿no? Porque muchas veces hasta te quieren robar eso, ¿no? Pero Dios ve tu esfuerzo, Dios ve todas las cosas. Este hombre es como que quería manipularlo mentalmente, ¿no? La verdad que Labán quería, ¿no? Como que mantenerlo ahí en control a Jacob. Yo te controlo, ¿no? Pero Dios, ¿no? Sabe todas las cosas. Y el único que tiene el control sobre nuestras vidas es Él. ¿Amén? Así que estas palabras es para que podamos, ¿no? atesorarlo en nuestro corazón, podamos también enseñarlo a nuestros hijos, ¿no? A honrar a Dios en todo momento, ¿no? Este hombre decía que no se quedaba con nada, ¿no? Que no se agarraba nada de lo que no era suyo, en su trabajo, ¿no? A mí, ahora que estoy compartiendo esta palabra y veo que es la vida de mi papá, y me acuerdo de mi papá lo que me decía cuando yo era chica, que no me quede con ningún vuelto, de nada. Le voy a contar una pequeña cosita. Es que mi papá era pintor y me llevó una vez a trabajar. Yo tenía 8 años y con mi hermano gemelo. Y en ese tiempo yo tenía unas muñequitas con unas tacitas todas chiquititas y se jugaba al té con eso. Bueno, la cuestión es que lo acompaño a trabajar a mi papá y vi en esa casa que había unos muestrarios de shampoo así chiquitos. Y yo dije, ay, me vienen re bien para jugar con la muñeca. Me lo llevé, pero había un luchón y era mi hermano. Le dijo a mi papá cuando llegué a mi casa, dijo, Adriana se quedó con unos muestrarios de la casa donde nos llevaste. Y ese día mi papá me retó y me dijo, yo trabajo en esa casa. Y si algo falta en esa casa, es mi responsabilidad. No quiero que nunca más toques nada. Vos, aunque ves una moneda en el piso, no es tuya. No tenés que tocar nada. Pero ¿sabes lo que más me dolió, más allá del reto? Es que mi papá se puso mal. Eso es lo que más me dolió a mí. Verlo a mi papá que se puso triste por algo que yo hice. Y muchas veces contristamos al Espíritu Santo. Cuando hacemos algo y le desobedecemos a papá. Y papá dice, estoy trabajando acá. No lo toques, ¿no? Honremos a papá Dios. ¿No? Honremos a papá. Yo hoy no lo tengo a mi papá presente, pero siempre tengo esos recuerdos y esa enseñanza de decir honrar a papá. Él me enseñó a honrar a mi papá, primeramente a Dios, a ser honesto en mi trabajo, a ser honesto en lo que hago, ¿no? Nosotros con mi esposo tenemos una panadería, algo que estamos ahí, no sé si es panadería, pero bueno, hacemos facturas y todo. Y la verdad que le decía a Dios, Señor, nosotros trabajamos
honradamente, y algunas veces vemos que no nos quieren pagar, y entonces yo digo, Señor, por favor, vos sabés que nosotros no es que salimos a robar, nos levantamos temprano, mi esposo amasa, hace las cosas, si viera, le digo, el trabajo que se lleva a hacer todo eso, le digo que tendrían que pagar más de lo que se paga esta factura, por todo el esfuerzo que lleva, ¿no? Pero el Señor sabe recompensar todas las cosas. Entonces, cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, Dios empieza a acomodar. ¿Eh? Cuando no me quieren pagar, yo digo, Señor, lo pongo en tus manos. Y ahí me pagan. Pero aún también, hasta hace poco tenía un tema del salario que no me pagaban, después me pagaron un poquitito y le dije al Señor, Señor, para mí me están robando. Yo quiero saber qué es, si yo no estoy haciendo nada, qué es lo que está pasando. Y oré al Señor, porque esta palabra me habló, y yo dije, Señor, todo lo que me quiere robar, mi salario, lo que es de mi casa, de mis hijos, empecé a reprender en mi familia, en mi hogar, y este mes llegó el salario que no lo puedo creer, dije, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque eso me pertenece a mis hijos. Entonces, hermano, empieza a reprender al devorador, a lo que le quiere robar, al que le quiere ahí truncar lo que es suyo, arrebate lo que es suyo. Porque lo que es suyo no lo tiene que venir a agarrar el enemigo. Lo que es suyo, Dios se lo dio, empieza a reclamar lo que es suyo, empieza a reprender en su casa, y si algo se abrió alguna puerta y estuve haciendo cosas que no convenían, bueno, es el tiempo de empezar a ordenar. ¿Amén? Empiezo a ordenar y estamos a tiempo, por algo está la palabra del Señor. Porque si esta palabra me habló a mí, primeramente me habló para ordenarme yo también primero, ¿no? Así que esta es la palabra que quiero compartirles. Y lo invito a que se pongan de pie, vamos a estar haciendo la oración.